Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, poder económico y poder político se dan la mano en el escándalo Odebrecht. El escándalo que alcanza hoy a toda América Latina deja al desnudo el papel de los paraísos fiscales en la corrupción mundial. Analizamos respuestas a esta situación vergonzosa en distintas partes del mundo, comenzando por los ejemplos de Ecuador y más de 30 ciudades de España lideradas por Barcelona. La mismísima Unión Europea también busca una nueva definición de paraísos fiscales y en el camino choca con Estados Unidos. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Hoy Justicia Impositiva examina el caso Odebrecht. Odebrecht es el nombre de la constructora brasileña que está haciendo temblar a 12 gobiernos de América Latina. El escándalo empezó en Brasil con el caso Lava Jato, una investigación por sobornos y lavado de dinero que involucra a la petrolera estatal brasileña Petrobras, contratistas del sector privado y buena parte de la clase política. El principal protagonista del sector privado es Odebrecht, la empresa de ingeniería y construcción más grande de América Latina, con ingresos brutos de unos 40.000 millones de dólares. En marzo del año pasado, la justicia condenó a Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía, a 19 años de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir. Según la justicia brasileña, Odebrecht había pagado más de 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras para obtener contratos e influencia. Pero muy lejos de ser el fin del escándalo, este dictamen fue un nuevo punto de partida que extendió la investigación más allá de Brasil. Con el mecanismo de delación premiada que tiene la justicia brasileña, un mecanismo que reduce la condena a cambio de cooperar con la investigación, ex ejecutivos de la empresa acusaron al actual presidente Michel Temer, a su jefe de gabinete, al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados y a unos 52 políticos más que habrían recibido contribuciones de la constructora. Y en noviembre, la justicia estadounidense reveló que la red de sobornos de Odebrecht alcanzaba a 12 países de América Latina. En el sistema legal estadounidense está penado que compañías que operan en el país usen sobornos en el extranjero, y como Odebrecht cotiza en la Bolsa de Valores estadounidense, está alcanzada por este aspecto de la legislación anticorrupción estadounidense. Odebrecht admitió su culpabilidad y está negociando el pago de más de 3.500 millones de dólares de multa por sobornos de cientos de millones de dólares en distintos países. En América Latina fue como si esta denuncia de la justicia estadounidense hubiera abierto una caja de Pandora y de adentro de la caja salieran presidentes en ejercicio, exmandatarios, políticos, funcionarios y hasta un jefe de servicio de espionaje, como es el caso de Gustavo Arribas en Argentina. Recordemos algunos nombres que apuntan a lo más alto del poder político: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el de Perú, Pedro Kuczynski. Exmandatarios como el panameño Ricardo Martinelli y el salvadoreño Mauricio Funes. Digamos que en este espantoso cuadro de honor regional, Perú se lleva las palmas. Todos los expresidentes, desde Alberto Fujimori en los 90 hasta Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, en este siglo aparecen involucrados en los sobornos de Odebrecht. Carlos Bedoya, director de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos Latindad, señaló a Justicia Impositiva desde la capital de Perú, Lima, que el escándalo es una radiografía del sector transnacional. Yo creo que esto nos desnuda el sistema corporativo en general y los mecanismos de puerta giratoria, de captura del Estado, de lobbies, de financiamiento de campañas electorales, de vínculos con políticos. Estamos hablando de al menos 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países de América Latina. El expresidente peruano Alejandro Toledo, que se encuentra prófugo, es uno de los más comprometidos. Un juez decretó su prisión preventiva por 18 meses mientras se investiga el presunto pago que recibió de Odebrecht por los contratos de 2 tramos de la carretera interoceánica que une a través de la selva amazónica al Perú con el Brasil, es decir, una mega obra a nivel mundial.
Los montos de dinero obviamente son fenomenales. En el caso del expresidente Toledo hablamos de 20 millones de dólares. En el del expresidente Ollanta Humala estamos hablando de 3 millones para su campaña electoral. En el del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la justicia está investigando transferencias de 1 millón de dólares. Sí, dinero, mucho dinero, montos fenomenales. Se deben necesitar valijas, baúles y containers para llevar físicamente este dinero, billete sobre billete y moneda sobre moneda. Me imagino que los $600.000 que salpican al jefe de inteligencia de Argentina, Gustavo Arribas, necesitarían como mínimo una maleta bastante grande para billetes de 100. En el $1 millón del que se acusa a Juan Manuel Santos en Colombia, me imagino que estamos hablando de un baúl, y ni qué hablar de los 20 millones de Alejandro Toledo, un container como mínimo. Como mínimo, ¿no? Y acá es donde aparece toda la ingeniería financiera, porque transportar físicamente este dinero es difícil, peligroso y con la tecnología actual innecesario. Lo más lógico es una transferencia bancaria, pero todos los países tienen regulaciones que obligan a los bancos a informar al Banco Central si una transacción supera un monto determinado para verificar si hay un posible lavado de dinero o algún otro delito en juego. Por lo general, a partir de los $10.000 de transferencia bancaria, las entidades financieras tienen que informar a las autoridades. Obviamente, las cantidades de dinero que se barajaban en el caso Odebrecht requería otros canales. Ahí es que aparecen los paraísos fiscales. En Brasil la investigación registró con datos de bancos y comprobantes de transferencia unas 200 transacciones de Odebrecht a offshores en Zúrich, Antigua, Principado de Mónaco, Austria, Nueva York, República Dominicana, Andorra, Panamá, Ginebra y las Islas Vírgenes Británicas. Incluso en la isla caribeña de Antigua, Odebrecht llegó a comprar un banco para facilitar las transacciones. ¿Qué es lo que ofrecen estos paraísos fiscales que los hace tan indispensables en la ruta de la corrupción? Se lo preguntamos a Carlos Bedoya. Estas guaridas fiscales lo que permiten es esconder el dinero y para ello tienen dos características generales. La primera es su secreto bancario, la utilización de cuentas cifradas, el albergue de empresas offshore, de fideicomisos que no se sabe quién es su real dueño, pero también tienen bajas tasas impositivas, es decir, que el dinero que pasa por ahí no está sujeto a ninguna tasa, gravamen significativo. Entonces, el pago de más de 780 millones de dólares en sobornos, que es más o menos lo que se está calculando solamente de Odebrecht en América Latina, no se podría hacer de esa manera, no podría ser tan generalizado si no tuviera un soporte financiero anclado en guaridas fiscales que permitan estas operaciones. No se puede fácilmente dar a un funcionario, no sé, 3, 4, 5, 10, 20 millones de dólares en efectivo. Tiene que haber toda una plataforma financiera que facilite el pago y que no se sepa, ¿no? Carlos Bedoya, director de la Tindad. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Como estamos viendo en el caso de Odebrecht, tenemos un aceitado mecanismo que une poder económico, poder político y corrupción. Esta mecánica trata al Estado como un botín a conquistar y desguazar. Y cuando esto sucede, las sociedades pierden mucho dinero que necesitan para jubilaciones, para salud, seguridad, educación, infraestructura, y se vuelven más dependientes de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o de los mercados de capitales que exigen ajustes en el gasto para prestar dinero. En resumen, entramos en un lamentable círculo vicioso de desfinanciamiento estatal, menor inversión en servicios esenciales, mayor dependencia de capitales extranjeros que a su vez exigen menos gasto social. Pero volvamos sobre esta relación entre poder económico y político que hace funcionar la corrupción. Cuando hablamos de poder político hablamos de instancias de gobierno nacional, provincial, municipal. Y estas instancias están formadas por los funcionarios, por los ministros que actúan en
representación del Estado. Por eso destacamos el pronunciamiento popular de Ecuador en la consulta del 19 de febrero. Fue el primer referéndum a nivel mundial sobre paraísos fiscales y los ecuatorianos se pronunciaron por la prohibición absoluta del ejercicio de la función pública a aquellas personas que tuvieran bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. El resultado de esta consulta fue de un 55% a favor de la prohibición. La consulta se realizó al mismo tiempo que la elección nacional, en el que el candidato del oficialista Alianza País, Lenín Moreno, obtuvo un 39,35% de los votos, pero tendrá que ir a segunda vuelta frente al candidato de derecha, Guillermo Lasso, que obtuvo el 28,11% de los votos. En este sentido, la votación a favor de la incompatibilidad entre el ejercicio de la función pública y los bienes y capitales en paraísos fiscales fue marcadamente más amplia que la de los votantes que estaban a favor del partido de Rafael Correa, Alianza País. Pablo Iturralde, de CEDES, el Centro de Desarrollo Económico y Social del Ecuador, destacó a justicia impositiva este resultado que va más allá de las lealtades partidarias. Creo que el resultado del referéndum muestra que la ciudadanía tuvo la madurez para declinar sus banderas políticas particulares, independientemente de si apostaban al oficialismo o a otro partido político. En un gran acuerdo nacional votaron en contra de los paraísos fiscales y del fraude fiscal y la corrupción que representa. Esta corrupción de la que habla Pablo Iturralde de CEDES, el Centro de Desarrollo Económico y Social del Ecuador, tiene 4 patas: la clase política, el sector privado, el Estado y los facilitadores, es decir, los bufetes de contadores y abogados que planifican este proceso. Con este referéndum, Ecuador concentra la batalla en una de las patas, la clase política. Desde ya que no es una solución mágica, pero es un comienzo y muchos medios en el mundo entero destacaron este voto. Es interesante que en una carta al prestigioso periódico británico The Guardian, sindicalistas, diputados e intelectuales pidieron un referéndum similar para el Reino Unido, uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo. Pero hay otras vías para combatir esta lacra de los paraísos fiscales y la corrupción. Si Ecuador puso el acento en los vínculos de funcionarios públicos con paraísos fiscales en la capital catalana, Barcelona, el ayuntamiento se concentró en las otras 2 patas de este sistema de corrupción y evasión fiscal. En mayo del año pasado, la alcaldesa Ada Colau firmó un decreto por el cual el Estado no tendría contratos públicos con compañías que operen con paraísos fiscales. A 10 meses de lanzada esta iniciativa, vamos a España a ver cómo está funcionando. Empecemos entonces por el decreto que firmó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en mayo pasado. El decreto dice lo siguiente: los licitadores, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas no pueden realizar operaciones financieras en paraísos fiscales. Destaquemos lo positivo primero, porque el decreto es bastante exhaustivo. Dice licitadores, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas, es decir, que abarca prácticamente todo el universo posible de empresas, incluyendo empresas fantasmas o tenuemente vinculadas a la empresa madre. La capital catalana procesa anualmente unos 12.500 contratos que van desde servicios de barrido y limpieza urbana hasta obras públicas. En dinero contante y sonante estamos hablando de más de 1.000 millones de euros. El gerente de economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Ayala, señaló a Justicia Impositiva que el decreto de la alcaldesa Ada Colau busca extenderse a todos los ámbitos de la contratación pública. La voluntad de este decreto, a pesar de que se ciñe en la contratación pública, digamos, es ampliarse a todos los ámbitos de la contratación municipal. Por un lado, por ejemplo, lo que es el ámbito de subvenciones, también queremos, digamos, que tenga impacto allí, pero también, por ejemplo, en ámbitos, digamos, que no están sujetos a la contratación pública, como podría ser los contratos con entidades financieras. En estos momentos estamos contratando operaciones con entidades financieras para la renovación, digamos, de las amortizaciones del año, de la deuda. Incluso en esos contratos se ha incluido la cláusula de paraísos fiscales, con lo cual las entidades financieras que han querido licitar han tenido que declarar todas que no tienen, obviamente, negocios ilegales en paraísos fiscales.
Es interesante que el gerente de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Ayala, deja en claro que la prohibición se refiere a actividades ilegítimas en paraísos fiscales, o sea, evasión fiscal, lavado de dinero. Y subrayamos ilegítimas porque el Ayuntamiento de Cataluña tiene como marco de funcionamiento la legislación de España y la de la Unión Europea. Y ni España ni la Unión Europea prohíben las transacciones con paraísos fiscales. Es un delito usar estas guaridas fiscales para la evasión fiscal o el lavado de dinero, pero se puede tener una compañía en un paraíso fiscal sin violar la ley. En este sentido, los funcionarios catalanes tienen claro que esta iniciativa es un comienzo, pero que al mismo tiempo tiene límites que saltan a la vista cuando uno examina la iniciativa en detalle. Por ejemplo, el decreto exige que las empresas declaren si tienen actividad en paraísos fiscales, pero no fiscaliza si esta declaración que hacen es verdadera. A pesar de estos límites, Jordi Ayala reivindicó la iniciativa local, pero señaló a Justicia Impositiva que el Estado español y la Unión Europea tienen que hacer mucho más en este terreno. Nosotros, no tenemos medios para fiscalizar, realmente cuál es el negocio que esta entidad tiene en un paraíso fiscal. Sin embargo, lo que sí que nos sirve es, si el día de mañana, o bien judicialmente o bien por otros medios, se constata que esta entidad tiene o bien negocios legales en otros paraísos fiscales no declarados o, lógicamente, también negocios ilegales, en ese caso, el ayuntamiento de forma automática rescindirá el contrato y, tomará las medidas oportunas por falsedad de la declaración inicial. Lógicamente, lo que nosotros no podemos sustituir son las autoridades europeas y las autoridades españolas en la lucha contra este tipo de fraude. Pero es más, y esto sí que me parece que es algo que deberíamos exigir ya a la Unión Europea, que es que publique un listado de los paraísos fiscales existentes, porque el Ayuntamiento de Barcelona no puede decidir quién es y quién no es paraíso fiscal. Y en este momento nosotros solo nos podemos acoger el único listado, que existe, que afecta a la legislación española, que es el propio listado del Estado español. Este listado es muy restrictivo, por lo tanto, nos limita nuestra capacidad de lucha contra los paraísos fiscales. El gerente de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Ayala, pone el dedo en la llaga al hablar de las listas de paraísos fiscales porque, créase o no, no hay una lista efectiva de la Unión Europea de paraísos fiscales. Esto sorprende porque la misma Unión Europea acepta que más de 1 billón de euros se pierden en estas guaridas fiscales. Para dimensionar un poco las cosas, este billón de euros representa un 10% de la riqueza generada por el bloque europeo. Si pensamos que más de 30 ciudades españolas se han sumado a esta iniciativa de Barcelona y que otros municipios europeos están indicando su interés en avanzar por este camino, se vuelve francamente urgente que la Unión Europea defina una lista de paraísos fiscales. Y como para que no acusen a la Unión Europea de sordera a los reclamos populares, el Consejo de la Unión indicó en noviembre que estaba muy cerca de la elaboración final de su lista de paraísos fiscales. Según el Consejo, la lista definitiva será presentada a fines de este año. Claro que todo depende de cómo se define esta lista, si se aplica un criterio duro o complaciente, porque de acuerdo a esto podemos tener 10 países en la lista o 70 jurisdicciones, o ninguna. Y estábamos discutiendo justo antes de la grabación la famosa frase «todo depende del color del cristal con el que se mira». Y buscando nos encontramos que viene de un poema del siglo XIX, Dos linternas, del escritor español Ramón de Campoamor, que repite un estribillo maravilloso, casi con algo tanguero, que dice «En el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con el que se mira». Bueno, vamos a ver con qué color de cristal mira la Unión Europea este temita de quiénes son paraísos fiscales y quiénes no. Las listas de paraísos fiscales se presentan con frecuencia como una varita mágica para solucionar un tema que afecta a todo el mundo y que ha estado en el centro de la polémica en Europa. No hay país europeo que se salve, en particular en el actual contexto de estancamiento económico, pero sobre todo España, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda y la misma Francia tienen fuertes déficits en sus cuentas y estos déficits
se relacionan directamente con la caída de la recaudación fiscal y con la evasión impositiva. La respuesta hasta ahora de la Unión Europea ha sido la aplicación de programas de ajuste. Estos programas impactan negativamente en la economía, en el nivel de vida de la gente y generan reacciones políticas venenosas, como se ve en la actual explosión de movimientos xenófobos que culpan a los extranjeros de los problemas económicos locales. Si a toda esta situación se le suman escándalos como los LuxLeaks o los Panama Papers, se ve que la Unión Europea está obligada a actuar. ¿Y qué están haciendo, Marta? Una lista de paraísos fiscales. Andrés Nobel, de Tax Justice Network, explicó a Justicia Impositiva uno de los problemas más insalvables de esta lista europea. Pero el problema que tiene esta nueva lista es que no está contemplando a países miembros de la Unión Europea. Es únicamente para estados no miembros de la Unión Europea, con lo cual está dejando de lado a tradicionales paraísos fiscales como el caso de Luxemburgo, de Holanda, de Irlanda, y aparentemente también van a tener un trato especial con Suiza al tener este país relaciones especiales con la Unión Europea. El problema que marca Andrés Nobel es una de las contradicciones más flagrantes que tiene la Unión Europea. Por un lado, quiere transparencia fiscal. Por el otro, está tachonada de paraísos fiscales como los que señalaba Nobel. Esta contradicción es una herida en el interior del bloque europeo. A fines de 2014, la filtración de unos 28.000 documentos confidenciales, los llamados LuxLeaks, revelaron que más de 300 multinacionales habían llegado a acuerdos con Luxemburgo para evadir impuestos en otros países de la misma Unión Europea. Es decir, Luxemburgo, miembro de la Unión Europea, estaba ayudando a estafar a otros países europeos. Entre las compañías estaban grandes bancos como el HSBC, gigantes farmacéuticos, Pepsi, Unilever. La lista es bastante larga. A pesar del escándalo, la Unión Europea nombró a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea, que dadas las circunstancias era algo así como nombrar a Al Capone jefe de la lucha contra la mafia. Juncker fue primer ministro de Luxemburgo desde 1995 hasta el 2013, es decir, durante todo el periodo cubierto por las denuncias de los LuxLeaks. Todo parte de las contradicciones internas de la Unión Europea de las que hablábamos, porque mientras Luxemburgo se beneficiaba, muchos países fueron claramente perjudicados en el escándalo revelado por los LuxLeaks. Cuando a este escándalo se sumó el año pasado el escándalo de los Panama Papers, la crisis política fue inevitable porque los europeos tuvieron la sensación de que las multinacionales y los millonarios hacían lo que se les antojaba porque las mismas autoridades no hacían nada para impedirlo. Pero ahora, según el prestigioso periódico económico alemán Handelsblatt, la Comisión Europea se ha puesto en contacto con 90 jurisdicciones que considera problemáticas, es decir, que potencialmente podrían estar en esta nueva lista de paraísos fiscales. Y una de esas jurisdicciones es Estados Unidos. ¡Ay! Estados Unidos y la Unión Europea, colisión de gigantes. Aclaremos una cosa, Estados Unidos es uno de los principales paraísos fiscales del mundo, es decir, que merece claramente estar en la lista, igual que Suiza o Luxemburgo. Pero claro, la confección de esta lista se da en un momento de gran tensión diplomática con la Unión Europea. Andrés Nobel cree que no habrá una colisión diplomática por este tema. La Unión Europea tendría cierta capacidad, ciertas razones para incluir a Estados Unidos, pero definitivamente y lamentablemente las listas de paraísos fiscales siguen siendo cuestiones políticas, así que lo veo como poco probable que la Unión Europea incluya a Estados Unidos sin antes haber intentado a través de medios diplomáticos resolver esto, o tal vez cediendo y liberando a Estados Unidos, como tantas veces sucedió con Estados Unidos, así como con otros países como Suiza. Y con Andrés Nobel de Tax Justice Network llegamos al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com o pronunciándolo de otra manera, justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde Londres, sede de los paraísos fiscales, los saludamos y hacemos llegar especialmente nuestra solidaridad a nuestras oyentes en el Mes Internacional de la Mujer. Hasta la próxima.